Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 6 de junio de 2020, la misma que lleva por título Bebiendo la amarga copa. El título es bastante ilustrativo del contenido de esta lección, pues nos resume a grosso modo lo dificultoso y cruento del camino que decidió seguir el Señor Jesús para brindarnos la oportunidad de ser salvos del poder del pecado y de Satanás, y de vivir una nueva vida de justicia para Dios. El párrafo de introducción nos remonta al momento de la oración del Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. Este era un lugar conocido y frecuentado por el Señor Jesús y sus apóstoles, y es aquí, nos dice Ellen White, donde la suerte de la humanidad pendió de un hilo, pues aquí el Señor Jesús tuvo el tiempo y la oportunidad de decidir escoger si continuaba con su misión de entregar su vida muriendo por la humanidad, o de desistir y ahorrarse todo el sacrificio y el sufrimiento de la cruz, y volver al cielo, dejando que el hombre pagase directamente las culpas de sus pecados. Esto lo podemos ver en la expresión: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces pronunció el Señor esta expresión. Finalmente, el Señor Jesús resolvió hacer la voluntad del Padre y no su propio deseo. Bueno, dicho esto, pasemos a contestar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un subtítulo que dice: Llevando el pecado del mundo. Pregunta número 1. ¿A dónde fue Jesús con sus discípulos a medida que se acercaba la hora de su mayor sufrimiento? La Escritura nos dice que el Señor Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado el Getsemaní. El Getsemaní era el nombre de un huerto ubicado en una de las laderas del Monte de los Olivos. Era un lugar que el Señor acostumbraba a visitar con sus discípulos para meditar y orar. Por eso que, estando próximo la hora de su sacrificio en la cruz, Él fue allí para orar y así obtener fuerza y valor para cumplir esta difícil misión. La Escritura nos explica que el Señor dejó en la entrada del huerto de Getsemaní a todos sus apóstoles menos a 3, o sea, Pedro, Juan y Jacobo, quienes le acompañaron un poco más dentro del huerto. Ese momento se nos describe al Señor Jesús como viéndole invadido por un profundo sentimiento de dolor, sufrimiento y angustia, pues su hora de ser sacrificado se acercaba. Era la hora de beber la amarga copa de la ira de Dios. Satanás también sabía que se acercaba esta difícil hora para el Señor, pues él ejecutaría aquel plan de salvación que describían tanto las profecías como el sacrificio diario de los corderos. Sería la hora en que él sería vencido y echado fuera. Por eso, antes que llegase esa hora del sacrificio, trató de atormentar hasta lo sumo al Señor Jesús, para inducirlo a abandonar la ejecución de dicho plan de salvación. De acuerdo a la palabra de Dios, en esa hora el Señor sería traicionado por uno de sus apóstoles, quien lo vendería por 30 monedas, y además sería abandonado por todos los demás apóstoles, quienes, escandalizados, se alejarían de él, y su propio pueblo, el pueblo elegido, lo crucificaría. Todo esto Satanás se lo recordaría, y por todo esto y por sus temores humanos, el Señor se angustiaría en gran manera en el huerto de Getsemaní. Pregunta número 2. Cuando el Redentor sintió la pesada carga del pecado de la humanidad caída, ¿qué pidió a sus discípulos? El Señor Jesús le pidió a Pedro, Juan y Jacobo que velaran y oraran con él, pues su alma estaba muy triste hasta la muerte, pues el pecado depositado sobre sus hombros le hacían imaginar que estaba separado de la compañía y protección de Dios, y necesitaba del apoyo y simpatía de estos sus 3 grandes amigos, quienes hasta hace poco habían expresado un profundo celo por él y su disposición de beber junto a él la amarga copa de la ira de Dios, y de no abandonarlo. Esta hora era para Jesús un momento de suprema tristeza, y necesitaba el aliento y la simpatía de sus amigos.
En el Getsemaní, el Señor Jesús sufrió la más grande agonía que un ser humano puede haber sufrido. Allí experimentó un profundo dolor y una profunda tristeza que seguramente nosotros nunca conoceremos. Su exclamación de que estaba muy triste hasta la muerte nos revela su lastimosa situación. Las gruesas gotas de sudor sangriento que descendían por su frente mientras oraba nos ilustra lo supremo de su sufrimiento. Sabemos que él estaba sumamente atormentado, no solamente por el temor a morir crucificado en pago por los pecados de toda la humanidad, sino que el saber que uno de sus discípulos lo traicionaría y que los demás discípulos se escandalizarían de él y lo abandonarían, y de que su pueblo, el pueblo escogido, lo rechazaría, lo afligía aún más. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿cuál fue el significado de su petición de velar con él? Acerca del significado de la petición del Señor para que Pedro, Juan y Jacobo velaran con él, el deseado de todas las gentes nos explica que en ese momento de grande angustia para el Señor, él necesitaba de la compañía y simpatía de estos tres discípulos para así obtener el ánimo y aliento que necesitaba para llevar a cabo su difícil misión. En realidad, estos tres discípulos momentos antes habían manifestado un profundo celo por él y habían declarado su disposición de beber junto a él la amarga copa de la ira de Dios y de no abandonarlo. Por eso el Señor Jesús, al sentirse muy débil y casi sin fuerzas, pidió a estos tres apóstoles que le acompañaran en su vigilia y oración, pues necesitaba del apoyo emocional de estos tres amigos. Pues tener el peso del pecado de toda la humanidad sobre sus hombros le hacían ver que estaba separado del amor de Dios. En realidad, estos tres discípulos a quien recurrió el Señor Jesús, momentos antes habían manifestado un profundo celo por él y habían declarado su disposición de beber junto a él la amarga copa de la ira de Dios y de no abandonarlo. Por eso el Señor Jesús, al sentirse solo, muy débil y casi sin fuerzas, pidió a estos tres apóstoles que se uniesen con él y le acompañaran en su vigilia y oración. Vayamos ahora a la pregunta número 3, que nos dice: con el peso del pecado sobre él y los sufrimientos de la cruz delante de él, ¿qué le pidió el Señor Jesús a su Padre? Bien, bajo el peso del pecado y contemplando el terrible sufrimiento que le deparaba la cruz, el Señor Jesús le pidió en oración a su Padre: si es posible, que pase de mí esta copa, pues todas las cosas son posibles para ti, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta expresión o exclamación del Señor Jesús se observa una dualidad o dilema. Dice: si es posible, porque para ti todo es posible, pase de mí esta copa. Pero agrega después: que no sea como yo quiero, sino como tú. Este dilema nos muestra el conflicto interno que vivía el Señor Jesús. ¿Tomaría el lugar del transgresor y moriría por él, o desistiría y abandonaría la misión de salvar al hombre? La humanidad de Cristo, temerosa y angustiada, suplicaba por no beber esta copa de la ira de Dios. Luchaba mentalmente por mantenerse fiel a Dios y cumplir con la misión encomendada y vencer su deseo humano de abandonar este terrible sufrimiento al que estaba condenado por ir a la cruz. El destino de la humanidad pendía en ese momento de un hilo, pero el Señor también expresó su amor por la humanidad diciendo: Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Tenemos una subpregunta 3 que nos dice: ¿cuáles habrían sido las consecuencias para la humanidad si Jesús no hubiera bebido la copa del dolor y el sufrimiento? Las consecuencias habrían sido terribles para la humanidad si el Señor Jesús hubiese decidido no beber la amarga copa de la ira de Dios. Si el Señor Jesús declinaba el seguir adelante, entonces ya no habría esperanza para la humanidad, culpable de tantos pecados. Todo habría estado perdido para nosotros
y Lucifer se habría hecho el señor de este planeta. Todos seríamos cautivos del pecado y el sufrimiento y la muerte reinarían aquí. Afortunadamente el Señor Jesús se mantuvo firme y fiel a Dios y decidió continuar con el plan de salvar al hombre, entregando su vida y muriendo en la cruz. El hecho de que hoy sigamos teniendo oportunidad de salvación nos demuestra el éxito de Cristo en llevar nuestros pecados sobre sus hombros y morir por la humanidad. Apreciemos esto, hermanos. Tenemos otro subtítulo que dice Velad y orad. Pregunta número 4. ¿Qué le repitió el Señor Jesús a Pedro cuando él y los otros discípulos estaban abrumados por el cansancio y el sueño? El Señor dijo 3 veces, especialmente a Pedro, y también a los demás discípulos que estaban vencidos por el sueño, la siguiente frase: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro y los discípulos no habían podido cumplir con la petición del Señor de velar y orar con Él, pues un fuerte sueño les dominaba y vencía. Más fuerte era el sueño que su voluntad de orar al lado del Señor. Su carne, es decir, su capacidad humana para obedecer al Señor, era realmente débil, pues no podía sujetarse a la voluntad del Señor y cumplir así con su petición. Y así nos lo enseña San Pablo en su carta a los romanos. La ley de nuestros miembros nos lleva cautivos al pecado, es decir, a desobedecer a Dios. El deseado de todas las gentes nos narra así esta situación. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia, y escudado en la tristeza y la angustia, sufría ahora una agonía sobrehumana, y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pues en nuestros miembros, o en nuestro ser diríamos mejor, no existe la capacidad de obedecer y cumplir con la voluntad del Señor. Y esto lo vivieron en ese momento los apóstoles, pues por más que querían ser fieles al Señor y obedecerle, orando junto a Él, no podían hacerlo porque su sueño los dominaba y vencía. La ley de sus miembros era más fuerte que su voluntad de obedecer a Dios. Es decir, el Señor, en su deseo de encontrar ánimo, fuerza y aliento en la fidelidad de sus discípulos, fue a buscarlos pensando que los hallaría orando por Él y por el éxito de su misión. Sin embargo, lamentablemente, los encontró dormidos, pues ellos no entendían lo que estaba aquí en juego y por eso no veían la necesidad de la oración. En realidad, esa fuerte sensación de sueño que experimentaban los apóstoles fue provocado por Lucifer y sus huestes satánicas. Y aunque los discípulos no sabían de dónde procedía ese fuerte sueño, sin embargo, esa sensación los venció. Tenemos ahora una subpregunta. Subpregunta 4. Debido a la debilidad de la carne, ¿qué sucede con todos los que no luchan por tener a Cristo en el centro de su vida? Bien, si la persona o las personas no luchan por hacer de Cristo el centro de su vida, entonces serán llevados cautivos por la ley de sus miembros a la desobediencia de la voluntad del Señor y en consecuencia a ser siervos de Lucifer, pues están sometidos por la ley de sus miembros a la esclavitud en el pecado. En realidad, hermanos, la naturaleza humana caída no tiene la capacidad de resistir a la tentación y ser fiel a la voluntad del Señor. Esta debilidad de nuestros miembros o de nuestro ser es debido a nuestra naturaleza humana que no puede resistir o no tiene la capacidad para
oponerse a nuestras concupiscencias y por tanto somos víctimas continuamente de nuestras tendencias naturales a pecar y pecamos en consecuencia. Así nos lo dice el texto de Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Solamente, hermanos, a través de la crucifixión del yo, es decir, naciendo a una nueva vida en Cristo, tendremos la capacidad de resistir en nuestra carne a la tentación y al pecado y vencerlo, pues es el Espíritu de Dios quien nos impartirá los dones o las capacidades necesarias para conseguirlo. Recordemos el texto de Isaías 41:10 que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entender esto, hermanos, es clave para nuestra victoria sobre el pecado. Y Dios está dispuesto a ayudarnos, pues en nosotros no hay la capacidad para vencer al pecado, valga la redundancia. Solamente a través de la oración ferviente es que podremos recibir los dones que nos ayuden a vencer las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto Cristo nos lo enseñó durante las terribles pruebas que tuvo que pasar, ya sea en el desierto o en el huerto del Getsemaní. Pregunta número 5. ¿Por qué los discípulos no pudieron permanecer despiertos y orar para que el Padre le diera a Jesús la fuerza que necesitaba para soportar la próxima prueba? La Escritura nos dice que los ojos de los discípulos estaban cargados de un fuerte sueño, de tal modo que les vencía, impidiéndoles orar por Jesús. Es decir, no podían resistir al sueño y éste prevalecía sobre ellos, a pesar de saber que el Señor les había pedido que velaran y oraran junto a Él. La tentación de dormir podía más que su deseo de obedecer a su Maestro y acompañarlo en este momento. De este modo se cumplía la aseveración de que la carne es débil y no puede hacer la voluntad de Dios. Ellen White nos ayuda y nos explica un poco más acerca de por qué ocurría esto. Ella nos dice que no se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. Es decir, si se hubiesen mantenido velando un poco más, hubieran vencido este profundo sueño. Sin embargo, ella agrega que los discípulos no comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir esta tentación. O sea, que ellos no entendían o no conocían la importancia de la oración a Dios para obtener la victoria sobre la tentación, que en este caso era ese profundo sueño que finalmente los venció. Hoy también, hermanos, se nos pide lo mismo que a los apóstoles en el Getsemaní. Relatando los momentos previos de la segunda venida del Señor en San Marcos 13:33, se nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo de la segunda venida del Señor. Es decir, el Señor Jesús nos pide lo mismo que le pidió a sus 12 apóstoles en el Getsemaní. Pero si nosotros no hacemos esto de estar velando y orando, es porque aún no entendemos lo que está en juego en este gran conflicto cósmico. Tenemos una subpregunta 5. ¿Cuán severa fue la agonía del Hijo de Dios? En Mateo 26:38 se nos dice que el Señor estaba muy triste hasta la muerte. Su sufrimiento era supremo y 3 veces le pidió a su Padre que apartara de él esa copa. Sin embargo, finalmente decidió beber aquella amarga copa. En Mateo 26:42 él dijo: si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y en Lucas 22:44 se nos dice que su sudor era como de gruesas gotas de sangre. Él estaba sufriendo la más grande agonía que un ser humano pudiera sufrir. Ellen White, al describir esta escena, nos relata que su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía de su alma,
fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada. Continuando, hermanos, tenemos ahora un último subtítulo que dice aceptando la voluntad del Padre. Pregunta número 6. Mientras que los discípulos estaban completamente ajenos a su increíble agonía por llevar los pecados de la humanidad, ¿cuántas veces oró Jesús la oración de sumisión a su Padre? La Escritura nos dice que el Señor Jesús oró 3 veces la misma oración, pidiéndole a su Padre Celestial, que lo podía todo, hacer, si fuese posible, pasar de él aquella amarga copa de su ira. Sin embargo, el Señor Jesús agregaba que se haga la voluntad de su Padre en vez de la suya. Más pudo su fidelidad a Dios y su amor por la humanidad que la tentación de dejarlo todo y volver al cielo. Ellen White nos lo cuenta así: 3 veces repitió esta oración, 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida de la humanidad. Y no se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresaba no solamente su sumisión, sino su deseo de hacer la voluntad de Dios. Bien, pasemos a la última pregunta, hermanos. Pregunta número 7. ¿Hasta dónde llegó el Señor Jesús para demostrar su voluntad de llevar a cabo la voluntad de su Padre? El Señor Jesús, en su deseo de ser fiel y cumplir la voluntad de su Padre, llegó hasta el punto de sudar grandes gotas de sangre, pues luchaba por resistir a su humana tentación de dejarlo todo y no pasar por aquel terrible sufrimiento, agonía y muerte en la cruz. Su lucha fue sumamente extrema, con tal de mantenerse firme y ser fiel a la voluntad de Dios. Por eso es que oró a su Padre 3 veces, suplicándole con lágrimas su ayuda para cumplir con el plan de salvación, pues era su deseo hacer la voluntad de su Padre. Él luchó intensamente contra el deseo de su humanidad de desistir, de no inmolarse por causa del hombre. En Lucas 22:44 encontramos el siguiente acerto: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. También en Hebreos 5:7 encontramos una descripción somera de lo que ocurrió aquí, pues nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y es así, hermanos, el Padre escuchó la súplica y la oración de su Hijo amado, Cristo Jesús, y envió a un poderoso ángel para fortalecerlo, de tal manera que él pudiese continuar con el plan de salvación de la humanidad. Y así fue como el Señor se animó y, lleno de serenidad y valor, decidió continuar con el plan celestial de salvar al hombre, entregando su vida para ser muerto en la cruz. Tenemos una subpregunta final, subpregunta 7, que nos dice: ¿qué gran lección pueden aprender todos de su experiencia agonizante en el Getsemaní? Sobre las lecciones que podemos aprender en este estudio de la experiencia del Señor Jesús en el Getsemaní, quisiera destacar 2 puntos que me parecen realmente interesantes. Primeramente está la lección del amor, pues por amor es posible obtener las fuerzas y el ánimo para seguir en el plan de Dios. Esto lo vemos en el gran amor del Señor Jesús por la humanidad, que lo ayudó a mantenerse firme y continuar con el plan de salvación. Así también nosotros, si tenemos amor por las almas, por quienes Cristo murió, podremos permanecer firmes en nuestra fidelidad a Dios, llevando a cabo sus planes que tiene para con nosotros. Pues así también ese gran amor por la humanidad
llevó al Señor Jesús a beber la amarga copa de la ira de Dios y tomar nuestro lugar de culpables de transgredir la ley de Dios, muriendo en la cruz, aunque Él era inocente. Otra lección que se nos enseña es que a través de la oración nosotros podemos vencer los obstáculos y las oposiciones de nuestra naturaleza carnal, que nos impide obedecer a Dios y hacer su voluntad. Es por medio de la oración cómo podremos obtener firmeza ante la tentación, pues la oración nos provee de las capacidades que no poseemos para vencer la tentación y así conseguir ser fieles a Dios guardando su palabra. Bueno, hasta aquí hermanos mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestras investigaciones. Es mi deseo, hermanos. Amén.